Ser o no ser motero. Desde el manicomio. Hace 3 semanas y por primera vez en mi vida empecé a manejar moto. Y me parece que este es el momento ideal para empezar a hablar de cómo fue la transición a empezar a ser motero o a empezar a ser motorizado. Porque en estas últimas 3 semanas he sido un completo principiante. Se me ha apagado la moto millones de veces, esperando semáforos, cruzando. Otros motorizados me han dado el chance de pasar en una intersección mientras se me apagaba la moto y se reían de mí en voz alta. Me han pasado muchas cosas de total principiante que siento que estoy en el límite de salir de ese lugar, en el límite en el cual no me considero un avanzado ni nada por el estilo. Apenas estoy rozando los primeros 500 kilómetros, el primer cambio de aceite de la moto, pero sí, definitivamente ya no estoy en el lugar de lo que los gringos llaman el greenhorn, el cacho verde, ¿no? El cuerno verde, es decir, una cosa verde que le falta madurar. Estoy en el límite de salir de eso, y ustedes saben que cuando uno se sale de las posiciones de principiante, uno se convierte en sabiondo. Y cuando uno es sabiondo, uno no tiene nada que aprender porque uno ya simplemente pasó el primer paso. Que el primer paso en retrospectiva siempre es una cosa muy corta, muy efímera, muy para lo cual siempre hay una ligera vergüenza o un pequeño desliz en el desarrollo que uno tuvo. Es decir, al principio, claro, yo cometía esos errores al principio, pero ya no. Entonces, antes de caer en esa propia autopercepción delirante, se me ocurre empezar a hablar primero de lo que significa hacer la transición a ser motero. Y estoy utilizando la palabra transición a propósito porque definitivamente es una transición, la gente lo va a reconocer como una transición e internamente, por lo menos desde mi perspectiva, se siente así. Para así, entre esas y muchas otras cosas que implican empezar a manejar moto por primera vez en tu vida en Caracas, Venezuela, que tiene sus particularidades que ya iremos hablando a lo largo de este y otros capítulos, poder guiar o poder ser como una suerte de guía para aquellos que están pensando transicionar al mundo de la moto, o aquellos que quizás estén en sus primeros pasos y se sienten un poco perdidos o un poco fuera de lugar, como cuando uno entra a algo nuevo, ¿no? Es decir, todavía no termina de ser parte de la manada de los moteros. Entonces, antes de nada, vamos a hablar de cómo empieza la cosa cuando empiezas a decir en voz alta que te vas a comprar una moto. Porque, a ver, eso tiene una particularidad bien interesante, que es, si tú le dices a alguien que te vas a comprar una moto, la respuesta de esa persona va a ser mucho más catastrófica, mucho más lapidante y mucho más de despedida a que si le dijeras directamente que te vas a suicidar. Es decir, tú le puedes decir a alguien, mira, he estado pasando por un momento muy difícil, de verdad que no me siento para nada bien, las cosas cada vez están peor, no veo una salida para esto y de verdad que creo que lo único que me queda es quitarme la vida. Y la respuesta de las personas suelen ser o suelen ir en aras de, oye, vale, pero ¿por qué tú dices eso? Claro que vale la pena vivir, no te preocupes, todo va a estar bien, hay que salir adelante. Las condiciones son difíciles, pero tú vas a ver que sí se puede. Esa es como la respuesta usual que uno puede obtener. Pero si uno dice, mira, creo que quiero comprarme una moto, creo que quiero empezar a ser motero, la gente te mira como con una decepción en los ojos, como si ya tú no existieras más. Como si, y seguro que un carro no es mejor. Y eso es seguro. Y no es peligroso. Y ojo, no, aquí no me voy a engañar. Los voy a engañar a ustedes diciendo que manejar moto no es riesgoso. Claro que es riesgoso y tiene sus propias particularidades dentro de ese riesgo. Pero es como esta idea de que a pesar de que es uno de los instrumentos de transporte más comunes, no solo en Venezuela, sino en gran parte del mundo, y de que millones de personas
toman ese medio de transporte para ir a su trabajo día tras día y para rodar en la calle como más nadie más nunca ha rodado, y a la gran mayoría de ellos, o por lo menos en su totalidad, no todos han fallecido en la calle a los 5 minutos después de haberla comprado. A pesar de eso, sí hay una especie de transición en la cual ya tú no perteneces al mundo de lo civil, al mundo de lo civilizado, o por lo menos esa es la sensación en Venezuela con toda esta historia particular del motorizado y del robo y de casi de este meme traumático migratorio de que cuando sales del país y escuchas una moto al lado tuyo, eso es un símbolo de paro respiratorio. Se para básicamente todo el sistema nervioso cuando uno escucha una moto al lado. Entonces, cuando tú declaras abiertamente que estás pensando hacer esa transición, efectivamente se siente como una exclusión del lado civil. Eso es lo primero, probablemente, que va a pasar. Mucha preocupación externa por la seguridad, que se va a empezar a traducir en también una preocupación interna por la seguridad muy muy grande. Uno va a empezar a cuestionar muchas cosas, tipo de verdad vale la pena que para yo poder transportarme cómodamente y como yo quiero hacerlo por la ciudad como lo hacen otras millones de personas en Venezuela, tengo que hacerlo siendo un inconsciente, una basura de persona que no toma en cuenta su propia integridad física y las personas que lo aman alrededor? Puede ser. Puede ser un poco que uno tenga que pasar por una etapa en la cual uno se considera básicamente un ser humano desconsiderado con los parámetros de seguridad establecidos dentro de una sociedad, o por lo menos la sociedad en la que yo me manejo, por ponerlo de esa manera, porque quizás en otros círculos la presentación de una moto sea espacio de celebración, a lo cual yo estoy ajeno. Muy pocas personas se alegraban de la noticia de que vas a traer una moto al mundo. Fíjense cómo sigo trayendo cosas aquí muy, muy físicas, porque bueno, hay toda una parte de la relación íntima que uno empieza a desarrollar con la moto, pero bueno, eso es una locura y apenas estamos empezando le diste la noticia a la gente. Lo siguiente después de eso es preguntarte qué tipo de moto te vas a comprar. Cuando yo me estaba haciendo esta pregunta, yo no sabía absolutamente nada de motos. Yo sé algo de carros. Es decir, yo antes de empezar a manejar esta moto, yo manejaba carro. ¿Ok? Yo he estado manejando carro en Caracas los últimos 5 años, 5 o 6 años aproximadamente. Sé más o menos cómo es la movida, me sé manejar en tráfico, sé cosas de carro porque, bueno, uno tiene que llevar el carro al taller y uno aprende. No soy un experto en carros, pero puedo diferenciar, es decir, con carro uno diferencia entre, bueno, carro chiquito, carro grande, camioneta chiquita, camioneta gigante, y básicamente se mueven esos terrenos. Y bueno, la pregunta sincrónico automático, que bueno, en carro es más un estilo que otra cosa. A mí no me da la impresión que representen nada más allá de eso. Más bien la gran mayoría de los carros son automáticos. Los carros modernos en su mayoría son automáticos. Algunos incluyen la opción de sincrónico porque no es algo en la tecnología de carros que se siga manejando, a menos que usted sea un fanático de los piques y tiene su carro sincrónico, porque bueno, eso lo enorgullece. Yo no sabía manejar sincrónico, entonces ante esta decisión de qué clase de moto comprar, esa es una primera vertiente, que es: yo quiero comprar una moto automática o quiero comprar una moto sincrónica. Mi mecánico, cuando yo le hice esta pregunta, le dije que bueno, mira, voy a hacer la transición. ¿Qué me recomiendas en esta transición? Él me dijo, mira, yo te recomiendo una moto automática. ¿Por qué? Si ocurre un accidente o si a ti te va a pasar algo, tú puedes saltar de la moto automática porque tú estás sentado, no estás montado en ella como un caballo. Además, las motos automáticas las paran mucho menos en las alcabalas. Y mira, yo tengo esta que es una Aulox 150 y esa bicha llega hasta 100. Y a mí me parece que 100 es más que suficiente. Yo cada vez que me monto en una moto de alta cilindrada, no hay manera, yo pienso, ¿no? Me dice él, no hay manera de que yo no me vaya a estrellar montado en esta moto. Entonces yo te recomiendo algo así. Lo cual me pareció un consejo muy sabio, un consejo lleno
bueno, de respeto, ¿no? Un consejo desde la experiencia, tomando en cuenta no solo mi seguridad, sino mi seguridad física, sino todo el tema de las alcabalas, todo el tema de la misma moto que tiene él, que él me dice que le ha sacado la chicha y le ha funcionado, lo cual me dejó ya para mí, ya tenía la seguridad de que esa era la moto que yo me tenía que comprar. Pero aquí hay un detalle cuando uno está comprando motos, que es que el tamaño me refiero a la altura de la persona, aparentemente es muy importante a la altura de comprar una moto. Y lo que yo empecé a descubrir con los modelos de motos automáticas es que, o por lo menos los modelos de motos automáticas en un rango de precio menor, o bueno, en un rango de precio no mayor a los $6,000. Ese es otro detalle que me gustaría mencionar. En mi búsqueda de moto, yo estaba buscando una moto que estuviera entre los $1,000 y los $2,000. Ese era mi presupuesto total. Que para el mercado venezolano me parecía un presupuesto decente, tomando en cuenta que hay muchos modelos de motos que uno puede conseguir alrededor de los 900. Es decir, uno puede comprar una moto en Venezuela con $840. Tú puedes comprar una moto. Entonces yo quise poner un poco más ese rango, no nada gigante, porque bueno, es mi primera moto y como le digo, en ese momento yo no sabía qué estaba haciendo, yo simplemente estaba haciendo una transición que se sentía bien. Algo de toda la transición se sentía bien sin yo saber mucho por qué. Entonces, ese era mi rango de precio. Las motos automáticas en ese rango de precio no suelen aguantar mucho peso y suelen ser muy bajitas. Es decir, para yo comprar una moto automática para una persona de mi tamaño, que yo mido 1,86 m, tendría que comprar una moto alrededor de los $6,000, 5,500, si quiero comprarla más barata en ese rango, pero ese es el precio en el que me tendría que manejar. Y como yo no quería manejarme en ese precio, de una tuve que empezar a descargar las motos automáticas y empezar a tener una conversación conmigo mismo a ver si yo me consideraba lo suficientemente hombre para manejar sincrónico. Y digo eso en este sentido porque, bueno, definitivamente manejar sincrónico es una actividad masculina por excelencia de drag race y de pique. Es que, bueno, actualmente ya eso es indiscriminado. Pero una cosa desde mi infancia es que, bueno, si tú veías a alguien manejando sincrónico, dirías que, este tipo es un varón. Bueno, yo nunca fui así de varón, no entendía cómo funcionaba, ni siquiera lo intentaba, no me llamaba la atención. Entonces, bueno, llega un momento en el cual uno se tiene que hablar con uno mismo y decir, berro, ¿será que tengo que aprender a manejar sincrónico? Una vez que me di cuenta que las motos automáticas no iban a poder con mi tamaño, me decidí a aprender a manejar sincrónico. En ese momento de la búsqueda, hice una parada para ver si valía la pena que yo buscara una moto sincrónica. Y ahí es donde entran mis dos mejores amigos, que en este momento también tienen motos. Entonces, bueno, uno podría argumentar dentro de todo esto que la única razón por la cual yo me compré una moto es porque quería ser motero con ellos. Puede ser, no voy a decir que no en este momento, pero hay todo un tema de pertenencia en el mundo de la moto que me voy a permitir explorar mucho más adelante. Uno de ellos tiene una moto automática, otro de ellos tiene una moto sincrónica. Tengo una primera clase con la moto automática que básicamente consistió en que un día en la tarde yo estaba en cholas, en chores, habíamos tomado un poco de trago y yo estaba ligeramente entonado, esperamos un rato a que se nos bajara y bajé a mi primera lección de moto en el estacionamiento por primera vez en mi vida. Me monté, di unas vueltas, ojo, yo había manejado bicicleta antes, di unas vueltas y dije, ok, aquí hay un tema de mantener el equilibrio que está complicado, pero de resto, con un poco de práctica, lo veo posible. Pasan como una semana desde que eso pasó. Contacto a mi otro amigo que tiene una moto sincrónica y le pido que por favor venga a darme unas clases. Esta vez me lo tomo más serio, me lo tomo con la seriedad que ocupa y me pongo zapatos, me pongo media, me pongo un jean, también me pongo camisa. Y empiezan las primeras clases. Ojo, lo admito, que si el día anterior yo me vi 25 videos en TikTok de cómo aprender a manejar sincrónico, puede ser. Porque a mí me gusta hacer mi tarea. Es decir, a mí no me gusta llegar a un reto difícil no estando preparado. Es decir, no estando preparado al 100%, uno nunca está preparado al 100%, pero aunque sea, yo quiero estar en constante desarrollo para que cuando llegue el reto yo pueda decir, ok, estaba ligeramente preparado. Que bueno, esa es la parte de las redes sociales que me han ayudado mucho en este viaje motero, pero que, bueno, también es algo que exploraremos mucho más adelante. Fíjense todas las cosas que implica empezar a ser motero, ¿no? Es un viaje de verdad, una aventura. Bajo
a mi clase con mis jeans y mis zapatos y empezamos. Logro, dentro del estacionamiento de mi casa, empezar a meter los cambios. Hay todo un tema en no soltar el clutch, el embrague, para que no se te apague la moto, cosas de manejar sincrónico, que hay que empezar a sincronizar. Mucho dolor de mano. Esas primeras clases yo decía, wow, me duelen las manos, me duelen las muñecas, hay algo de tener que apretar fuerte, especialmente cuando uno está nervioso, que hace que te duelan mucho las articulaciones, nada que yo vea distinto a cuando uno empieza a manejar carro y está nervioso y te duele un poco el tobillo de tener que estar cambiando entre freno, acelerador. Empiezo esa primera lección, honestamente me siento bastante bien, me siento bastante sólido, logro cambiar hasta tercera dentro del estacionamiento, hay algunas cosas que todavía no entiendo bien, pero pienso que, mira, estoy en la capacidad de manejar sincrónico. Lo aprendí, tengo la motricidad como para enfocarme en más de una cosa a la vez, y no se sintió, es decir, sí se siente raro. La primera vez que estás en una moto y pasas los 20, 30 kilómetros por hora, que creo fue lo máximo a lo que agarré en la recta del estacionamiento cuando logré meter tercera, la primera vez, las otras veces no lo lograba muy bien, daba unas vueltas en primera o solo con clutch. Hay algo de que estás acelerando y no tienes nada alrededor que te proteja. Esa primera sensación cuando aceleras y no tienes nada alrededor que te proteja es una sensación de humildad y de castración ante las leyes de la física que es imposible de ignorar. O sea, realmente es imposible ignorar que estás yendo a una velocidad sin nada a tu alrededor que te proteja. Y se los voy a poner de esta manera. Yo cuando manejaba, mis amigos se burlaban de mí porque yo hacía algo que a mí me gustaba llamar sandwichito. Que es básicamente, usted tiene un carro a la izquierda que está muy pegado, usted tiene un carro a la derecha que está muy pegado y usted va en el medio y usted simplemente acelera un poquito, se mete entre los dos carros y grita sandwichito. Y bueno, la gente que está en el carro se asusta un poquito, uno frena, se ríe y sigue su camino de manera totalmente irresponsable. Yo jamás me atrevería a hacer un sanduchito en una moto. Jamás. Y eso se me metió en la cabeza en el instante en el que yo logré por primera vez cambiar la moto de primera a segunda y dije, wow, ¿estás acelerando en un pedazo de metal inflamable alrededor de pedazos de concreto, de asfalto, de otros carros y otros pedazos de metales en concreto que van a estar en movimiento y a partir de ahora en adelante esta va a ser tu maldita vida? En un milisegundo cuando logré cambiar a segunda por primera vez. Y en ese momento de humildad, al mismo tiempo, existió una noción como de, ok, ¿qué hay que domar acá? El miedo, la moto, la calle, la cabeza. Fíjense que empieza a pasar una cosa bien interesante, porque cuando ustedes conocen a cualquier persona que tiene una moto, a ustedes no se les pasa por la cabeza de ver, este tipo está constantemente a una velocidad en la calle, en un metal inflamable, alrededor de otros metales inflamables a cientos de kilómetros por hora. Una vez que dormí eso, por así decirlo, decido comprarme una moto automática. Y me voy, como buen venezolano y su queso por la mecánica japonesa, intento buscar una moto japonesa. El problema es que, la moto japonesa más barata cuesta como $10,000. Es decir, motos de igual cilindrada, de igual estilo, de igual cosa, cuestan más de $10,000. Que esa es otra cosa, ¿no? Aparte de esta diferencia entre las motos automáticas y las motos sincrónicas, una vez que me decido por la moto sincrónica, resulta que hay millones de modelos de motos que no son tan fáciles de diferenciar entre carro y camioneta. Es decir, hay toda una cosa que es las chopper, las enduro, las doble propósito, las deportivas, las de trabajo. Y realmente, entre todos estos nombres que yo les estoy diciendo, la diferencia entre ellas tiene que ver principalmente con un tema estético, la forma en la que está el asiento y ya básicamente a qué velocidad llega.
Es decir, las motos tipo trabajo que ustedes ven en la calle, tipo SBR, tipo Jaguar, tipo cosas de ese estilo, esos son motos oye, ahorita que lo estoy diciendo más alto, no sé cómo se llaman ese tipo de motos, pero tienen sus nombrecitos, ¿no? Está que si la Horse, está que si la Owen, está que si la SBR, está que si la León, está que si la Toro, está que si la y realmente uno no sabe diferenciar cuál es es decir, las cosas mínimas entre ellas. Quizás una es un poco más bajita, quizás una es un poco más alta, quizás una tiene unos amortiguadores un poquito más para allá, quizás una vibra menos que la otra. Pero realmente eso es algo que al principio es muy difícil de diferenciar, todas van a parecer iguales, uno quizás pueda diferenciar entre las que son de ese estilo y son más tipo motocross, es decir, las motos que son tipo motocross las llaman moto tipo enduro. Entonces, estas motos tipo enduro son como moto para el monte, moto para la tierra, moto para meterla fuera de la carretera, ¿no? Moto, iba a decir urbana, ¿no? Moto rural, por así decirlo. Y están otros tipos de motos que se llaman las doble propósito, que son motos que son parecidas un poco a las enduro, un poco a las enduro, pero teóricamente deberían servir tanto para lo urbano como para el monte. Es decir, una moto que funcione tanto para llevarla como para la playa o para transitarla en la ciudad. Además, estos son solo motos de baja cilindrada. Baja cilindrada es el tamaño del motor. ¿Okay? La mayoría de las motos de trabajo tienen un motor de 150 centímetros cúbicos. Hay motos que tienen de 200 centímetros cúbicos, de 250, que son motos de baja cilindrada, motos de media cilindrada entre 300 y 400 centímetros cúbicos, y motos de alta cilindrada, que son motos que tienen entre 600 y 1100 centímetros cúbicos de motor, disculpe. Y bueno, básicamente la diferencia entre este tipo de motores es la potencia y la velocidad a la cual puede alcanzar una moto. Es decir, estas motos de 150 centímetros cúbicos en la primera velocidad alcanzan, ponte tú, 17 kilómetros por hora, y en la quinta velocidad algunas llegan a alcanzar 100 kilómetros por hora, quizás un poquito más. Eso es un debate. Ahorita en Venezuela hay un debate importantísimo sobre cuál es la velocidad máxima real que tienen en las motos de baja cilindrada. Eso es una cosa que está siendo sometida a debate y a verificación científica y social en todos lados. Y en cambio, una moto de alta cilindrada, digamos una moto de... Ay, se me salió un gallo hablando de motos de alta cilindrada. Eso es porque te intimida. Porque fíjense esto, ¿no? Una moto de alta cilindrada es una cosa que en primera, la moto puede llegar a 140 kilómetros por hora. Es decir, antes de tú hacer el cambio a segunda, ya la moto está en 140 kilómetros por hora. Es decir, esta gente que tiene estas motos, que bueno, son motos de competencia, pero hay gente que tiene estas motos para paviar o para estar ahí en la calle, es gente que solo soltando el embrague, solo soltando el clutch, la aceleración natural de la moto excede el límite de velocidad en todas las autopistas del mundo, básicamente, a menos que estés en una autopista en Alemania, en medio de la nada, donde puedes montar esa bicha en 300 kilómetros por hora como si no hubiera un mañana, mientras estás cantando a todo volumen dentro de tu casco. Clipearon a un inocente. Que bueno, me ha pasado, puede ser que me ha pasado. Entonces, bueno, básicamente una moto de alta cilindrada es algo que yo no recomendaría para alguien que se fuera a comprar una primera moto, es decir, con motos de 150 o 200 centímetros cúbicos. Me parece que es más que suficiente. Eso es lo que yo empecé a buscar. Y dentro de esa búsqueda de cuál puede ser la moto más japonesa posible, consigo una moto que se llama la Suzuki GN125. Es decir, 125 centímetros cúbicos, una moto Suzuki, que yo empiezo a ver todos unos reviews en YouTube, muchos reviews de motero colombiano, específicamente es lo que más uno suele encontrar por ahí de contenido en español. Porque esa es otra cosa, si uno quiere buscar como referencias en otros idiomas o en otros países de cómo es el contenido motero, miren, de verdad que hay un poco de motos que se venden en Latinoamérica y que se venden en la India y que se venden en China, que en el primer mundo, Europa, Estados Unidos, esas motos no existen. Pero cuando yo les digo que no existen, es que no existen. Es decir, las motos en Estados Unidos y en Europa, aparentemente por lo que yo pude ver, son pura motaza de más de $8,000.
eso de poder ir tú al concesionario que tienes en la esquina a comprarte una moto de $840, de verdad que yo me atrevería a decir que es un fenómeno bien venezolano, bien latinoamericano en general, y me imagino que se compartirán algunas características en Asia, África, por ser un medio de transporte tan barato. Pero sí, cuando empiezo a buscar estas referencias, especialmente de estos colombianos y algunos que otros venezolanos en YouTube y en Internet en general, yo en ese momento, ya un poco desesperado de empezar a contaminarme o empezar a empaparme de verdad en lo que significa ser motero, empiezo básicamente a manipular todos mis algoritmos, que es empiezo a hacer una que otra búsqueda en TikTok, en Instagram, en YouTube, donde pongo moto. Cómo comprar una moto. Las mejores motos en este rango de precio. Y a veces pongo eso y lo dejo. Y de repente agarro el teléfono y le digo así bajito: moto, 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 moto. Y lo pongo el teléfono en la mesa. Y dentro de mi cabeza eso hace que el teléfono se empiece a alimentar un poco de la vibra que yo le estoy transmitiendo, que yo le estoy dando. Hay que tomar en cuenta que cualquier locura que se nos ocurra hacer con los teléfonos, un teléfono es más que un aparato con el cual uno se comunica. Es decir, esta cosa que nosotros tenemos en el bolsillo todos los días y que es parte de todos nuestros momentos más íntimos, decadentes y hermosos, es más que simplemente un aparato y uno tiene que empezar a desarrollarse o a relacionarse con él, mejor dicho, desde un lugar un poco más mágico, ¿no? Entonces yo, después de susurrarle moto a mi teléfono, mi algoritmo de TikTok se convirtió en la cosa más motera del mundo, y por ahí empezaron a venir otras recomendaciones de cómo es el tema de la primera moto, y consigo esta Suzuki GN125. Y miren, todos los reviews, todos los reviews de esa moto a mí me daban a entender de que toda la gente que había tenido esa moto, y les estoy siendo sincero, honesto, toda la gente que ha tenido esa moto se la ha cogido. El amor, el amor con el que la gente habla de la Suzuki GN125, una cosa wow, esta moto fue mi primera, me llevó a tantos lados, y aprender a manejar con ella fue una experiencia tan gigantesca. Recuerdo cuando fuimos a la montaña, no sé dónde, selfie con la moto. Y yo estaba viendo eso todavía como un neófito, todavía como un pre-greenhorn, una semilla verde, empezando a entender, what, exactamente en qué mundo me estoy metiendo yo. Tú me estás diciendo que si yo me compro esta moto japonesa me voy a enamorar de ella. Es decir, esta moto japonesa me va a proporcionar a mí la misma experiencia que le proporcionan los animales de granja a la gente que vive en sitios donde hay granja. Tú me estás diciendo que yo puedo acceder a esto gratis simplemente manejando esta moto y llevándomela para el junquito. ¿Qué es esto que está pasando? Y ahí empieza un proceso en el cual yo tengo que aceptar y tolerar conmigo mismo que quizás esto que está pasando es más poderoso que yo. Es decir, yo no puedo entrarle a esto desde el cinismo de, no vale, eso es solo una moto. Cuando llevo casi 2 horas escuchando a colombianos en YouTube hablar de que es que, uy, es que esta moto, pero con un amor, y en los comentarios había tanta positividad que a pesar de que, bueno, yo les dije, mi presupuesto era entre $1,000 y $2,000, esta moto pasaba mi presupuesto, estaba creo que en 2,250, entre 2,150 y 2,250. Yo decía, bueno, se pasa un poco mi presupuesto, pero si esto va a ser que si el primer amor, si esta va a ser que si Milena de Troya, si yo de verdad le voy a poder hacer el amor a esta moto, me parece que $200 extra es más que una propina. Me refiero, no pasa nada, no pasa nada. Por la Suzuki, 200 extra me parece un amorío lo suficiente. Sigo en esa investigación y resulta, y aquí por eso menciono el tema de la altura, de que parte de la razón por la cual esa es una de las motos más baratas es porque es un diseño clásico, un diseño que nunca ha cambiado y que es una moto muy chiquita. Y que este mismo colombiano que llevaba 2 horas enamorándome de esta moto dijo, miren, yo mido 1,76 m y a mí esta moto me queda un poco chiquita. Es decir, si yo manejo un poco largo, el dolor de rodilla no es normal, la espalda me cuesta porque definitivamente esta es una moto chiquita. Y ahí, inmediatamente después de haberme ilusionado
por primera vez en mi vida de pensar de que ya tan rápido había encontrado el amor de mi vida, que había encontrado a la moto que me iba a enseñar un mundo nuevo, que me iba a enseñar a ser hombre, que dentro de esto de manejar sincrónico no se iba a burlar de mí, no me iba a juzgar, sino me iba a entender, me iba a acompañar en ese camino y justo cuando ya estaba listo para el día siguiente ir al concesionario a comprarla, pasara lo que pasara, resulta que era muy chiquita para mí. O quizás yo era muy grande para ella. No sé, simplemente no fue. No era el destino. Y me puse muy triste, honestamente. Una tristeza muy rápida, muy efímera, porque bueno, cuando uno se enamora muy rápido también se le da muy rápido la cosa. Pero honestamente estaba un poco fastidiado ya de la búsqueda, no entendía muy bien. Aparte, a mí la moto que me gusta es una moto que es estilo chopper, que aparentemente dentro de las chopper hay como otros 7 estilos de chopper, que ni siquiera tenía la paciencia de averiguar cuáles eran porque mi presupuesto no alcanzaba para una chopper ni de vaina. Y aparte, bueno, es mi primera moto, como les digo, tampoco quería volverme loco, porque no sabía si esto que estaba sintiendo era real, muchas emociones, ya la Suzuki me había decepcionado, quién sabe qué más iba a pasar. Ustedes saben lo difícil que es embarcarse en un nuevo camino de amor, en un nuevo camino de eros, y definitivamente el camino de la moto es un camino bien erótico. Eso es algo que uno nota inmediatamente después de leer los comentarios en YouTube de un canal colombiano sobre motos, sobre la Suzuki GN125. Ahí digo, ok, vamos a preguntar por recomendaciones. Y en una de esas recomendaciones, alguien me dice, mira, ¿y por qué no te compras una Vera Super DT 200? Yo escucho y lo primero que pienso es, bueno, esta moto 200 centímetros cúbicos va ahí muy rápido, se sale en mi presupuesto, pero no lo sé, vamos a averiguar. Veo unos videos y primero que nada la moto está bella. Es decir, esta sensación natural de decir, esta moto está bella, es algo que es adquirido, no es natural. Es decir, no, yo no creo que ver motos, a menos que sea una Kawasaki Samurai que cueste como $60,000 y que sirva para competir, una cosa de ese nivel, que uno pueda, ¿sabes? Simplemente reconocer la belleza de ingeniería o que simplemente es arrechísimo, ¿sabes? Lo ves y dices, esto es increíble. El decir que una moto es bella o no, no era algo que a mí me pasaba naturalmente. Ahora, después de estar en este mundo un poco, empiezo a reconocerlo y puedo saber cuando una moto es bella o no. Esta me pareció bella desde el principio. Grande, una moto alta, a pesar de los 200 centímetros cúbicos, velocidad máxima de 105 kilómetros por hora. Yo decía, bueno, más que suficiente. De verdad que no está dentro de mis planes matarme empezando a manejar moto. Un poco alimentado por esta paranoia social que se empieza a meter en tu cabeza de cuando decides hacer la transición. Las clásicas persecuciones cuando uno quiere hacer la transición en el siglo XXI, ¿no? Y la veo y hago esta pequeña, una moto nueva. Aparentemente nadie ha tenido problemas con ella y todo el mundo dice que es muy cómoda. Y ahí honestamente me enganchó. Que sea cómoda para mí es la mitad. Porque algo de manejar carro en Caracas es que, bueno, manejar carro puede ser muy cómodo, pero el tráfico caraqueño, post-COVID, ha sido una cosa atroz. Atroz, 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 que hace que uno empiece a odiar la sensación de manejar. Y definitivamente yo estaba huyendo un poco de eso, comprándome la moto, que quería evitar estos tráficos o este tráfico fastidiosísimo caraqueño post-COVID, como les digo, pre-COVID, solía ser una cosa bastante light. De verdad que después de la gran migración manejar en Caracas era una cosa muy ligera y muy rápida. Pre-migración horrible, ahorita estamos un poco en una mezcla entre los dos. Entonces, cuando vi que era cómoda, vi que era fiel, vi que rodaba mucho, vi que era bella, bueno, tuve como un amor un poco más real. Es decir, con la Suzuki, mi fantasía era una ilusión de que podía llegar a pasar entre los dos. En cambio, con la Super DT 200, me veía encima de ella. Sí, una moto grande, mira, yo mido 1,86 m, mi peso suele variar entre los 80 y los 100 kilos. Es decir, digo, yo necesito algo que yo sienta que pueda agarrar y que no se me va a romper. A mí eso me pasaba mucho de chiquito, que me iba por un sitio, me tropezaba, me sentaba en una silla y rompía las vainas. No porque era muy grande, sino porque, bueno, era muy brusco. Entonces, a veces me da un poco miedo eso y esta yo sentía que era una moto que yo podía
agarrar y bueno, que tal vez esta sí era la moto que yo necesitaba. Voy al concesionario, se hace el procedimiento, no me vine manejando la moto, no me sentía en la capacidad de venirme manejándola, sobre todo porque el concesionario que quedaba cerca de mi casa no la tenía y tuve que ir a uno un poco más lejos. Entonces, bueno, eh, yo no la manejé por primera vez, la manejó uno de mis mejores amigos que la trajo hasta acá, hasta la casa, pero totalmente satisfecho de que la haya manejado por primera vez. Se notaba que era una bestia, un animal salvaje que iba a necesitar ser domado y yo no estaba en la capacidad ni física, ni mental, ni en términos de habilidad para poder domar semejante criatura. Entonces, bueno, él me ayudó, la llevó hasta mi casa y de una manera u otra ese fue el primer comienzo de empezar a ser motero. Es decir, oficialmente ya tenía la moto. Todo el paso previo se acabó, todo mi algoritmo de TikTok motero por fin empezaba a tener sentido porque ahorita estaba en mi casa y abajo tenía una moto que era mía, solo mía. Y bueno, tenía que manejarlo y sentía mucho, mucho miedo porque hasta ese momento solo había manejado la moto 2 veces, no mentiras, porque cuando llegamos le pedí a mi amigo que si podíamos dar una vuelta, tal, para que me acompañara y me guiara. Se me quedó apagada en su vida y medio atravesada a mitad de un poco de calles y me puse muy nervioso, pero la logré prender en su vida. Y cuando mi amigo me dijo, no, vale, si la prendiste en su vida ya estás listo, lo tomé como una especie de luz verde y llegué a mi casa, estacioné la moto y subí a tener un poco de ansiedad por un par de horas y media, porque bueno, nuevamente, por primera vez, a partir de ahora en adelante, iba a rodar en un pedazo de metal inflamable alrededor de otros pedazos de metal inflamables que yo alguna vez fui. Yo fui carro. Yo sé cómo los carros tratan a las motos porque yo también las traté así. Yo no vengo aquí a mentir. Yo también las traté así. Y tener eso en el estacionamiento me llenó de mucho miedo, de mucha ansiedad, pero al mismo tiempo de mucha felicidad. Porque abajo ya estaba una moto que vi que muchas personas le ponían nombre. Algunas de las personas le ponían la malcriada, la cosa, la aquella. Yo decidí a la mía ponerle Micaela. Usted decidirá si esa Micaela es el merengazo de la Bill Los Caracas Boy o esa Micaela es la Micaela enferma de amor. Para mí Micaela en ese momento representaba todo y lleno de ansiedad, lleno de miedo, pero y lleno de mucha expectativa, estaba listo para empezar una nueva vida de ser motero.